Ese imperio Folborn había conquistado muchos mundos, sometiendo a innumerables especies a su voluntad. Su gobernante, el rey Bor, era temido en toda la galaxia. Creía en un control absoluto donde cada ser tenía un lugar y nadie se atrevía a desafiar su autoridad. Su reina Surt debía obedecerle como todos los demás. Era hermosa, inteligente y poderosa, pero nunca había conocido la libertad. Seguía las tradiciones. Nunca se oponía a las órdenes del rey. Sin embargo, había algo preocupante entre todas las especies que habían conquistado. Solo los humanos se negaban a romper por completo, incluso cuando eran capturados y esclavizados. Se resistían como ninguna otra especie. Eran inteligentes, testarudos e impredecibles. Algunos encontraban formas de escapar. Otros se adaptaban demasiado rápido y algunos incluso se ganaron el respeto de sus amos alienígenas. Era frustrante, así que Camp decidió probar a un humano de una manera nueva. «Tráiganme un humano», ordenó a sus guardias. «Uno que sea fuerte pero obediente. Veré si los de su especie realmente pueden servir». Unas horas después, los guardias regresaron con un prisionero humano. Era un hombre tenía poco más de 30 años, cabello castaño corto y expresión tranquila. Su ropa estaba rota y tenía moretones en los brazos, pero su mirada era aguda y concentrada. No suplicó ni mostró miedo. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó el rey. Daniel, el humano, respondió simplemente: «Servirás a la reina». Sert Borsk declaró: «Obedecerás todas sus órdenes y fallas, serás castigado». «¿Entiendes?». Daniel no se inclinó como los demás sirvientes. Asintió al comprender. Borsk entrecerró los ojos. Había algo extraño en este humano. No actuaba con debilidad ni miedo, pero tampoco era abiertamente rebelde. Parecía que esperaba, observándolo. Lo llevaron ante la reina Bor. Ordenó: «Veamos si puede aprender». Su lugar era el Palacio Real del Salvador, un lugar de fría belleza. Altos pilares negros se extendían hasta el techo y extrañas luces azules cubrían las paredes. El aire olía a metal y especias raras. La reina Sert estaba sentada en un alto trono, vestida con túnicas plateadas ondeantes. Tenía la piel violeta y penetrantes ojos dorados. Tenía una postura regia, esperando obediencia absoluta de quienes la rodeaban. Cuando trajeron a Daniel ante ella, lo estudió con leve curiosidad. «¿Este es el humano?», preguntó. «Sí, mi reina». Un guardia respondió: «El rey le ha ordenado que lo sirva». Surt miró a Daniel. «¿Entiendes tu deber?». Daniel sostuvo su mirada. «Sin dudarlo, estoy aquí para servir». Servía. Levantó una ceja. No había miedo en su voz, ni desesperación. Era diferente a los demás sirvientes. La mayoría de las especies temblarían ante ella. Temía cometer un error. Sin embargo, este humano parecía diferente. «Muy bien», dijo. «Comienza limpiando mis aposentos. Hazlo rápido y no me molestes». Daniel asintió como si deseara que los guardias lo dejaran solo con la reina observando desde la distancia. Surt esperaba que trabajara en silencio como los demás, pero mientras Daniel se movía por la habitación, notó algo inusual. No solo limpiaba, sino que observaba sus manos. Se movía eficientemente, pero sus ojos escudriñaban las paredes, los muebles, las salidas. Estaba estudiándolo todo. «Dime, humano», dijo de repente, «¿por qué los de tu especie se niegan a romper?». Daniel hizo una pausa y luego miró. Ella: «Porque no vemos las cadenas como otros». Frunció el ceño, explicó. Daniel puso una mano sobre la lisa mesa de metal. Junto a él, algunas especies ven cadenas y se rinden. Creen que están atrapadas para siempre, pero los humanos buscamos eslabones débiles, estudiamos la jaula, aprendemos su forma y luego encontramos una salida. Se quedó en silencio un momento. Ningún sirviente le había hablado así antes. Había esperado obediencia, pero en cambio se sintió intrigada.
Eres valiente, dijo. Daniel esbozó una pequeña sonrisa. Me han llamado peores, Sert. Lo lavó concienzudamente. Quizás el rey había cometido un error. Este humano no era como los demás. No era solo un sirviente, era algo más. Y por primera vez, sintió curiosidad por ver qué sucedería después. Mientras tanto, Caín Borsk estaba sentado en su trono, sumido en sus pensamientos. Creía que hacer que un humano sirviera a la reina demostraría su debilidad. Pero mientras observaba desde las cámaras ocultas en su habitación, vio algo que lo inquietó. La reina le estaba hablando al humano, y lo más importante, estaba escuchando. Una sensación de frío se instaló en su pecho. El experimento podría no salir como lo había planeado. Daniel trabajaba en silencio en los aposentos de la reina. Sus manos se movían con precisión mientras limpiaba las superficies metálicas pulidas. A diferencia de otros sirvientes, no dudaba ni torpezaba en sus movimientos. Era eficiente y calculador. No solo seguía órdenes, sino que observaba a la reina Surt. Estaba sentada en su trono fingiendo leer un bloc de datos, pero sus ojos dorados permanecían fijos en el humano. Era diferente a los demás. La mayoría de los sirvientes mantenían la cabeza gacha, temerosos de hablar a menos que se les hablara. Pero éste se movía con determinación, imperturbable ante el miedo. Dime, humano, dijo. De repente, ¿todos los de tu especie son como tú? Daniel levantó la vista de su trabajo como yo. ¿De qué manera? No tiemblas, no te inclinas sin pensar, actúas como si estuvieras estudiando. Daniel hizo una pausa y se limpió las manos con el paño que llevaba. Los humanos somos curiosos. Nos gusta entender las cosas. Alguien inclinó la cabeza. Un poco de comprensión no siempre trae poder. Daniel sonrió levemente. No, pero trae opciones. La reina entrecerró los ojos. Había algo peligroso en su forma de hablar, no de forma violenta, sino de una manera que sugería que siempre estaba pensando en el futuro. Había visto a muchas especies derrumbarse bajo el peso del Imperio Salvator. Habían sido poderosos por derecho propio, pero todos se habían rendido. Sin embargo, los humanos estaban demostrando ser difíciles de doblegar. Decidió ponerlo a prueba. Tengo otra tarea para ti, dijo. Levantándose de su trono, sígueme. Daniel siguió a la reina Sert por los pasillos del palacio. Las paredes estaban llenas de altas estructuras brillantes que zumbaban con energía alienígena. Observó la ubicación de los guardias, el número de salidas y la forma en que el palacio estaba diseñado. Cada detalle importaba. Entraron en un vasto jardín interior rodeado de paredes transparentes que mostraban las estrellas más allá. Plantas extrañas con enredaderas retorcidas y un pedal brillante llenó el espacio. El aire estaba denso con una mezcla de aromas, algunos dulces, otros fuertes y amargos. Se detuvo ante un grupo de flores rojo oscuro con hojas afiladas y rizadas. Estas son flores. Dijo que son delicadas, pero mortales si se manipulan incorrectamente. Sus espinas liberan una toxina que paraliza el cuerpo. Daniel observó las flores. Luego miró a la reina y preguntó, ¿qué necesitas que haga? El guardia que estaba cerca sonrió con suficiencia. Habían visto esta prueba antes. Muchos sirvientes habían fallado. Sus manos temblaban al intentar seguir la orden de la reina. Algunos habían sido demasiado lentos y fueron alcanzados por las espinas. Otros se habían negado por miedo y habían sido castigados por desobediencia. Pero Daniel no dudó. Dio un paso adelante, se agachó junto a las flores y las examinó cuidadosamente. No extendió la mano a ciegas, sino que estudió la forma en que las espinas se curvaban, la forma en que los tallos se doblaban por su propio peso. Luego, extendió la mano no hacia el tallo, sino hacia la base de la planta, donde las espinas estaban menos concentradas. Con un movimiento rápido y firme, arrancó las flores una a una, evitando el peligro con movimientos precisos. Sert observaba, intrigado.
El humano no solo seguía órdenes, se adaptó después de unos momentos. Daniel se puso de pie y extendió las flores. Los guardias se miraron entre sí. ¡Sorpresa! La reina dio un paso adelante, tomando las flores de su mano, lo estudió de cerca. Sus ojos dorados. Ilegible. Eres muy hábil, dijo, o muy afortunado. Daniel se encogió de hombros. Un poco de ambos. Sonrió levemente. Una expresión inusual en su rostro, generalmente sereno. Interesante. Mientras tanto, Caín Boris observaba todo a través de las cámaras ocultas del palacio. Su expresión se ensombreció. El humano estaba demostrando ser más capaz de lo esperado. Había asumido que poner al humano al servicio de la reina les enseñaría que la sumisión rompería su espíritu. En cambio, Daniel se estaba adaptando, impresionando incluso a la propia reina. Borse. Apretó la mandíbula. Esto era peligroso si la reina comenzaba a ver el valor en los humanos. Si comenzaba a cuestionar como siempre habían sido las cosas, podrían formarse grietas en los cimientos de su imperio. Tendría que vigilar de cerca a este humano por ahora. Daniel era solo un sirviente, pero si no se le controlaba, podría convertirse en algo mucho más problemático. Daniel continuó su trabajo en el palacio, pero a diferencia de otros sirvientes, no fue ignorado. La reina Surt lo observaba de cerca. Nunca antes había conocido a un sirviente como él. No actuaba como un esclavo ni se comportaba como un sujeto asustado. Cumplía órdenes, pero a su manera, siempre pensando, siempre calculando. Ella no era la única que lo sabía. Se dio cuenta de que los guardias y los altos funcionarios del palacio murmuraban sobre el humano. Algunos creían que era demasiado atrevido. Otros se divertían llamándolo el experimento de la reina, pero nadie podía negar que era diferente. Una noche, mientras Daniel terminaba de arreglar la cámara de la reina, ella habló sin levantar la vista de su panel de datos. «Dime, humano», dijo, «¿me temes?» Daniel hizo una breve pausa. Luego continuó su trabajo. «No». Surt levantó lentamente sus ojos dorados hacia ellos. «Todas las demás especies temen a los Valve». Daniel la miró. «Tal vez, pero el miedo solo no es suficiente para gobernar». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Entonces, ¿qué es?» Daniel colocó un pequeño artefacto decorativo sobre la mesa antes de responder. «Respeto. Comprender la fuerza es importante, pero si gobierna solo por el miedo, tarde o temprano, alguien más fuerte vendrá». Sara lo estudió cuidadosamente. Sus palabras no eran las de un simple sirviente. Hablaba como alguien que había visto el poder subir y bajar. Como alguien que había vivido la guerra. «¿Crees que los humanos son más fuertes que El Salvador?», preguntó. Daniel negó con la cabeza. «No de la forma en que piensas. Los Zorn tienen tecnología avanzada, grandes ejércitos y control sobre muchos mundos. Pero los humanos nos adaptamos, aprendemos. Esa es nuestra fuerza». La reina tamborileó con los dedos contra el reposabrazos de su trono. Sus palabras tenían sentido y eso fue lo que la perturbó. La habían criado para creer que los salvadores eran superiores a los de otras especies, débiles y solo existían para servir, pero este humano la hacía cuestionar las cosas por primera vez en mucho tiempo. Sintió curiosidad en lugar de certeza. «Quiero probar algo», dijo de repente. Daniel enarcó una ceja. «Otra prueba». Surt se levantó de su trono e hizo un gesto para que lo siguiera. Lo condujo al campo de entrenamiento del palacio. El área estaba vacía, excepto por unos pocos exguardias albor. Armas de varios tipos se exhibían en estantes, desde espadas de energía hasta bastones de plasma. Sert tomó un bastón de madera y se lo lanzó a Daniel. Lo atrapó fácilmente, haciéndolo girar entre sus manos para comprobar su peso. «¿Puedes luchar?», preguntó Daniel. Sonrió levemente. La reina asintió a uno de sus guardias, Taran. «Lucha contra él». El guerrero Born exiliado dio un paso al frente. Su armadura carmesí brillaba bajo las luces de entrenamiento.
Tomó un bastón suyo, agarrándolo con fuerza. Era más grande que Daniel, más fuerte también. Sonrió, asumiendo que sería un enfrentamiento fácil. Daniel, por supuesto, es una pelea. Surt se cruzó. Reclamaste sus brazos. Los humanos aprenden y se adaptan. Pruébalo. La pelea comenzó. Taran atacó primero, blandiendo su bastón con la fuerza bruta de un guerrero. Daniel esquivó, retrocediendo con movimientos suaves y controlados. No luchó con fuerza, luchó con velocidad e inteligencia. Taran atacó de nuevo, esta vez más rápido. Daniel bloqueó con su bastón, pero la fuerza del ataque lo hizo retroceder. No entró en pánico, sino que observó. Observó cómo se movía Taran, cómo sostenía su arma. Daniel cambió su enfoque. Dejó de bloquear directamente y comenzó a redirigir. Taran golpeó con fuerza. Daniel giró su cuerpo usando la propia fuerza de su oponente contra él. Golpeó rápidamente, apuntando a los puntos débiles, articulaciones, equilibrio, precisión en instantes. Taran estaba en el suelo desarmado. Daniel se paró sobre él respirando levemente. Mientras los guardias observaban en silencio atónito, Sert dio un paso adelante. Interesante. Taran miró con incredulidad como Daniel se encogió de hombros. Los humanos se adaptan. Los ojos dorados de la reina brillaron. Había esperado que Daniel presentara resistencia, pero no esperaba que ganara. Este humano era más peligroso de lo que había pensado y, por alguna razón, se sintió intrigada. Mientras tanto, Seboris, sentado en su sala del trono, observaba todo a través de las cámaras ocultas del palacio. Apretó el reposabrazos con más fuerza. Esto no iba según lo planeado. Daniel no se estaba derrumbando, estaba prosperando y, peor aún, la reina comenzaba a interesarse en él. Los ojos de Bor se entrecerraron. Este humano se estaba convirtiendo en un problema y era necesario resolverlo. El palacio estaba más silencioso de lo habitual. Susurros circulaban por los pasillos como un viento oculto. La reina se había interesado por el humano, y eso no era algo que a los exnobles de Albor les gustara. Los sirvientes que antes eran invisibles ahora escuchaban atentamente cuando Daniel pasaba. Los guardias que antes lo ignoraban ahora observaban cada uno de sus movimientos. Daniel notaba todo lo que siempre hacía. Continuó con sus tareas como siempre, limpiando, organizando, siguiendo órdenes, pero sabía que las cosas estaban cambiando. La reina hacía más preguntas y su interés por la naturaleza humana estaba creciendo. La forma en que lo miraba ahora era diferente. No era solo curiosidad, era algo más profundo. Una noche, mientras él arregló el estudio de la reina, habló sin levantar la vista de su tableta de datos. ¿Crees que los exsalvadores están equivocados? Daniel hizo una pausa por un momento considerando sus palabras sobre cómo gobernamos, cómo controlamos a otras especies. Daniel volvió a colocar un libro en el estante antes de responder. Creo que el poder sin razón nunca dura. Ella lo miró. ¿Así que crees que nuestro imperio caerá? Daniel la miró a los ojos dorados si nunca cambias. Sí. Surt se reclinó en su silla. Nadie le había hablado así. Los nobles, los guerreros, incluso los eruditos, todos le decían lo mismo, que los exsalvadores eran los legítimos gobernantes de la galaxia, que el control era su destino. Pero Daniel lo cuestionó y sus preguntas tenían sentido. Ella quería entender más. Los exsalvadores han gobernado durante miles de años. Ella preguntó, ¿por qué cambiaría eso ahora? Daniel esbozó una pequeña sonrisa, porque ningún imperio dura para siempre. Surt guardó silencio un largo rato, luego se levantó. Ven conmigo. Lo guió por el palacio hasta que llegaron a una zona restringida. Las puertas se abrieron con un suave HP, revelando una enorme cámara llena de pantallas brillantes y proyecciones de datos flotantes. Esta era la sala de mando táctica, un lugar donde solo se permitía la entrada a oficiales de alto rango. Daniel frunció el ceño. No creo que deba estar aquí.
Soy la reina, dijo Sert simplemente. Yo decido quién puede. No tenía ningún argumento en contra. La pantalla mostraba mapas de diferentes planetas, listas de especies conquistadas e informes de levantamientos en todo el imperio. Los ojos de Daniel se movieron rápidamente. Escaneando los datos, los salvadores eran poderosos, pero no indiscutibles. Había rebeliones, pequeñas, pero crecientes. Sert lo observó atentamente. Dime qué ves. Daniel exhaló lentamente. Estás perdiendo el control. Sus ojos dorados se entrecerraron. Explícame. Señaló una sección del. Aquí hay un movimiento de resistencia en las colonias exteriores. Han estado atacando rutas de suministro en lugar de bases militares. Eso significa que piensan a largo plazo, cortando recursos en lugar de luchar de frente. Señaló otro informe. En este planeta ha habido pequeños levantamientos repetidos, pero ninguna ejecución. Eso significa que los gobernadores locales temen represalias. Se volvió hacia ella. Tu imperio es fuerte, pero se están formando grietas y sigues gobernando solo con el miedo. Tarde o temprano, alguien te contraatacará con más fuerza de la que esperas. La expresión de ese era indescifrable. Sabía de la resistencia, por supuesto, pero escucharlo desde la perspectiva humana la hizo verlo de otra manera. ¿Entonces qué harías?, preguntó Daniel. Se encogió de hombros. No tienes que perderlo todo. Solo tienes que cambiar. Surt lo miró durante un largo rato. La idea del cambio nunca había sido algo que ella considerara. Salvador siempre había gobernado de una manera mediante la fuerza. Pero, ¿y si hubiera otra manera? Por primera vez en su vida, cuestionó todo lo que le habían enseñado y eso era peligroso. Mientras tanto, Caín. Borsk observaba con sus agudos ojos oscuros la imagen de la cámara oculta frente a él. La reina y el humano hablando en la sala de mando táctico. Eso era inaceptable. La reina ya no solo observaba al humano, sino que lo escuchaba. Su influencia crecía. Si esto continuaba, no pasaría mucho tiempo antes de que otros también empezaran a cuestionarlo. Borsk apretó los puños. No lo permitiría. Le recordaría a la reina su lugar y se ocuparía del humano antes de que fuera demasiado tarde. El aire en el palacio se sentía más denso. La tensión aumentaba, aunque nadie hablaba de ello abiertamente. La reina continuó reuniéndose con Daniel, haciéndole más preguntas, aprendiendo de su perspectiva. Pero ahora las paredes oían. El rey observaba. Daniel sabía que algo se avecinaba. Lo había visto en la forma en que los guardias se ponían rígidos cuando pasaba, en la forma en que algunos nobles susurraban. Cuando creían que no escuchaba, el juego estaba cambiando y en un lugar como este el cambio era peligroso. Entonces llegó la llamada. 2 guardias llegaron a los aposentos de la reina mientras Daniel preparaba su estudio. Un alto salvador acorazado habló con voz fría. El rey exigió su presencia. El humano Daniel intercambió una mirada con Sert. Ella no dijo nada, pero sus ojos dorados le advirtieron, «Ten cuidado». Él asintió levemente. Antes de girarse hacia los guardias, que lo guiaban, la sala del trono era vasta, con sus imponentes muros de piedra negra. Altas antorchas de fuego azul ardían a los lados, proyectando sombras misteriosas. En el centro, Caín Borsk estaba sentado. Su oscura túnica carmesí ondeaba sobre el borde de su trono. Sus ojos penetrantes y afilados se clavaron en Daniel mientras se acercaba. El guardia se detuvo a pocos metros y retrocedió, dejando a Daniel solo ante el rey durante un largo momento. Hubo silencio. Entonces Bor habló. «Lleva semanas en mi palacio», dijo con voz tranquila pero cargada de poder. «Se te asignó una tarea sencilla: servir a la reina. Sus ojos se oscurecieron, y aún así has hecho mucho más que eso». Daniel permaneció en silencio, sabiendo que no era el momento de hablar. Los dedos del rey golpearon el reposabrazos de su trono. «La reina te escucha. Ella adivina tus opiniones. Eso es inusual.
Se inclinó hacia adelante. Dime un poco, humano, ¿qué es lo que realmente buscas? Daniel sostuvo la mirada del rey sin dudarlo. No busco nada. Su expresión permaneció ilegible. Aquí no se toleran las mentiras. Daniel respiró hondo. Tenía que tener cuidado. Una palabra equivocada podría significar su fin. Soy un superviviente, dijo finalmente. Eso es lo que hacen los humanos. Sobrevivimos, nos adaptamos. Sostuvo la mirada del rey. Hablo porque me lo pidieron. Respondo porque me hicieron una pregunta. Si eso es un crimen, entonces soy culpable. El rey lo estudió un largo momento y luego sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Eres listo. Bor dijo. Eso es raro en un sirviente. También es peligroso. Se levantó de su trono y bajó los escalones lentamente. Sus túnicas carmesí se arrastraban tras él. ¿Sabes cuántas especies han intentado resistirse? Daniel dijo nada. Miles. Bor continuó. Todos creían que eran especiales, que eran diferentes, pero al final todos cayeron. Todos sirvieron. Se detuvo a pocos metros de Daniel. Los humanos no son diferentes. La mandíbula de Daniel se tensó, pero no respondió. Borsk. Lo estudió con atención. Puede que la reina ahora se divierta contigo, pero no te equivoques. Humano, no eres nada en mi imperio. Existes porque yo lo permito. Daniel finalmente habló. Su voz se tranquilizó. Entonces, ¿por qué sigo aquí? La expresión del rey no cambió, pero la habitación se sintió más fría. El guardia se puso rígido. Nadie cuestionaba así a Bor, pero, en lugar de enfado, Bor soltó una risita divertida. Interesante. Se dio la vuelta y regresó a su trono. Eres audaz, pero la audacia tiene un precio. Agitó una mano. Llévalo a los niveles inferiores. Hazle entender cuál es su lugar. Los guardias agarraron los brazos de Daniel. No se resistió. No tenía sentido. Había esperado esto. Mientras se lo llevaban, Bor se gritó una última vez. La reina pudo haber olvidado lo que significa gobernar. Dijo su voz resonando en el pasillo, pero no tengo. Daniel fue sacado de la sala del trono, desapareciendo en las profundidades del palacio. En sus aposentos, la reina Sert estaba de pie junto a la ventana, mirando al horizonte alienígena. Su mente estaba turbada. Sintió que algo cambiaba en el momento en que el rey llamó a Daniel. Luego, un golpe urgente en su puerta. Un sirviente entró. Su rostro estaba pálido de miedo. Mi reina, el rey se ha llevado al humano. Los ojos dorados de Sur se oscurecieron. Sabía que esto sucedería, pero saberlo no lo hizo más fácil. Ya estaba pensando. El rey había hecho su movimiento, ahora ella haría el suyo. El aire era frío. Las paredes eran de metal oscuro, cubiertas de extrañas marcas. Unas tenues luces rojas parpadeaban sobre su cabeza, proyectando largas sombras sobre el suelo húmedo. Los guardias guiaron a Daniel a través de los niveles inferiores del palacio. Su agarre firme en sus brazos. Él no forcejeó. No tenía sentido. Finalmente, se detuvieron frente a una puerta pesada. Uno de los guardias presionó un panel y la puerta se abrió con un profundo siseo. Sin decir palabra, empujó a Daniel dentro de la puerta. Cerrándose de golpe tras él, Daniel exhaló lentamente y miró a su alrededor. La habitación era pequeña, apenas más grande que una celda. Una luz tenue zumbaba en el techo. Las paredes eran lisas, sin ventanas ni muebles, solo un banco contra la pared del fondo. Se sentó y se recostó. Su mente trabajaba. Era lo esperado. El rey quería recordarle su lugar. Quería mostrarle que, por mucho que la reina lo escuchara, seguía siendo solo un humano en un imperio alienígena. Pero Daniel no tenía miedo. Había estado en lugares peores antes. Pasaron las horas. Quizás era difícil rastrear más tiempo en un lugar como este. Entonces la puerta se abrió. Una figura entró. El rey.
Borg se irguió. Su túnica roja oscura ondeaba tras él. Sus ojos penetrantes estudiaron a Daniel con diversión. Dos guardias permanecieron inmóviles. «Te veo cómodo», dijo Borg. Daniel levantó la vista, pero no se levantó. «He tenido peores alojamientos». El rey sonrió con suficiencia. «Creo que se acercó. Eres un humano inusual. La mayoría ya estaría rogando por misericordia». La expresión de Daniel permaneció tranquila. «He aprendido que rogar nunca funciona». Borsk rió entre dientes. «Aprendes rápido. Eso es bueno. Pero dime, humano». Su sonrisa se desvaneció. «¿De verdad crees que la reina te protegerá?» Daniel sostuvo su mirada. «No necesito protección». Borsk se inclinó la cabeza ligeramente. «Entonces eres un tonto». Dio otro paso adelante. «El interés de la reina en ti es un error. Una distracción. Es joven. Curiosa. Pero la curiosidad es peligrosa». Bajó la voz. «Está olvidando su deber». Daniel dijo, «Nada». La voz del rey se volvió aguda. «Ella es Kvor. Y si Salvar no cuestiona su gobierno. En el momento en que lo hace, se debilita a sí misma. Debilita al imperio». Daniel lo observó atentamente. «¿Y eso es lo que temes? ¿No es así?» Los ojos de Borg se entrecerraron. Daniel continuó, «No me tienes miedo. Tienes miedo de que ella pueda empezar a pensar diferente». Por un momento hubo silencio. Luego, el rey sonrió lenta y peligrosamente. «Eres más peligroso de lo que pensaba». Se giró hacia la puerta. «Permanecerás aquí hasta que la reina lo olvide. Tú y ella te olvidarán». Sus ojos se limpiaron. «El tiempo tiene una forma de hacer desaparecer a la gente». Salió por la puerta, se cerró y selló a Daniel dentro una vez más. Arriba, en las habitaciones del palacio, la reina Sirt caminaba de un lado a otro. Sabía lo que el rey estaba haciendo. Intentaba borrar a Daniel para que lo olvidara, para recordarle que Sal no cambiaba, pero no podía olvidar todo lo que Daniel le había dicho. Todo lo que le había mostrado despertó algo dentro de ella, una duda que nunca antes había sentido. Se volvió hacia sus guardias personales. «¿Dónde lo tienen?» Los guardias dudaron. «Los niveles inferiores, mi reina, pero están fuertemente custodiados». Sus ojos brillaron. «Entonces tendremos que tener cuidado. No dejaría que el rey controlara esto. No dejaría que decidiera que podía y que no podía cuestionar». La reina había tomado su decisión y ahora iba a actuar en lo profundo de los niveles inferiores del palacio. Daniel permaneció en silencio. La habitación estaba fría, pero su mente estaba concentrada. Sabía que el plan del rey era dejarlo aquí olvidado hasta que el tiempo borrara su existencia, pero también sabía algo más. La reina no era la misma que antes. Había empezado a cuestionar cosas, y una vez que alguien empezaba a cuestionar, no podía parar. Solo tenía que esperar arriba, en los aposentos reales. La reina STH se paró frente a sus guardias personales. Sus ojos dorados brillaban con determinación. «Vamos a los niveles inferiores», dijo con firmeza. Los guardias intercambiaron miradas inquietas. Uno de ellos dio un paso al frente. «Mi reina, el rey ha dado órdenes estrictas». «No pedí sus órdenes». STH interrumpió. «Te di las mías». Los guardias dudaron solo un momento antes de asentir. «Tú ordenas». La reina se giró y caminó hacia la puerta. Era hora de actuar. Los niveles inferiores del palacio estaban fuertemente custodiados. El rey se había asegurado de eso, pero Sert era la reina y su sola presencia tenía poder. Los guardias apostados afuera. La celda de Daniel se enderezó cuando ella se acercó. No se atrevieron a interrogarla. Pero la confusión era evidente. «Mi reina». Uno de ellos habló vacilante. El rey preguntó, «¿El rey no está aquí?» Dijo algo con frialdad. Ella dio un paso adelante. Su mirada. Abrió la puerta bruscamente. Los guardias dudaron. Luego, lentamente,
Uno de ellos presionó un panel con un siseo bajo. La pesada puerta se deslizó dentro. Daniel levantó la vista. Su rostro permaneció tranquilo, pero sus ojos se mantuvieron comprensivos. «Tómate tu tiempo», dijo. Surt entró. Tenía que tener cuidado. Daniel se puso de pie y ahora ella lo miró a los ojos. «Ahora nos vamos». Escapar no fue fácil. Los guardias del rey estaban por todas partes y moverse por el palacio sin ser detectado era casi imposible. Pero Sert se había preparado. Condujo a Daniel por pasadizos secretos, corredores ocultos que solo la familia real conocía. Los guardias que la acompañaban permanecieron en silencio, leales a la reina, mientras se movían por los oscuros pasillos. Daniel la miró. «¿Por qué haces esto?» Surt siguió caminando porque tenías razón. Daniel arqueó una ceja. Ella dudó antes de responder. Sobre todo, durante toda su vida le habían enseñado que los salvadores eran los gobernantes de la galaxia. Ese miedo era la única forma de controlar ese cuestionamiento. Su gobierno era debilidad, pero Daniel había desafiado esa creencia y ahora no podía ignorar la verdad. El imperio se estaba resquebrajando. El cambio se avecinaba y ella había tomado su decisión. Llegaron a una bahía de atraque oculta bajo el palacio. Una sola nave de transporte esperaba, preparada por los sirvientes de mayor confianza de Sur. Daniel se giró hacia ella. «¿Qué pasa ahora?» Exhaló algo. «Dejamos la capital. Hay lugares más allá del alcance del rey». Daniel la estudió por un momento. «¿Sabes? Esto significa guerra». Los ojos dorados de la reina se endurecieron. La guerra ya ha comenzado. Subieron a la nave. Los motores rugieron y, por primera vez en su vida, la reina Sur eligió su propio camino. El palacio era un caos. Los guardias corrían por los pasillos. Sus botas resonaban contra el frío suelo metálico. Las alarmas sonaban, llenando el aire con un sonido agudo y penetrante. La reina había desaparecido. El humano se había ido y Caín Borsk estaba furioso. Se quedó en la sala del trono. Su túnica carmesí ondeaba tras él mientras observaba las imágenes de seguridad. En la pantalla vio a los guardias personales de la reina guiando a Daniel por pasajes ocultos. Los vio desaparecer en la bahía de atraque y luego nada. Una profunda rabia ardía en su pecho. Ella ha traicionado a los de su especie. Bor se gruñó. Sus afiladas garras golpearon el reposabrazos de su trono. Ella se ha vuelto contra el imperio. Un general dio un paso al frente. Con la cabeza gacha. «Con respeto, mi rey, la reina. La nave ha escapado de la capital. Los estamos rastreando». Los ojos de Bor brillaron de ira. «Entonces, encuéntralos». Su voz era de hielo. «Envía a todos los cazadores. Naves, registra cada sector. Quiero que los capturen». El general asintió rápidamente. «Sí, mi rey». Se giró y salió corriendo gritando órdenes a sus oficiales. Bor se sentó. Su mente corría. Siempre había sido curioso. Siempre hacía demasiadas preguntas. Pero nunca pensó que ella traicionaría a su propia gente. ¿Y para qué ser humano? Una débil e insignificante criatura de un planeta moribundo. El pensamiento hizo arder su furia. Más caliente. «Es tu culpa. Humano». Bor susurró para sí mismo. Sus garras se clavaron en el reposabrazos. «Has envenenado su mente». Pero no era demasiado tarde. La reina podría todavía ser devuelta. Aún podría recordar quién era realmente. Y en cuanto al humano, Daniel no viviría para ver el final de esto a bordo de la nave de la reina. La nave se elevó a través de la oscuridad del espacio, dejando atrás ese antiguo hogar de Albor. Las estrellas se extendían infinitamente. Fuera de las ventanas, su fría luz brillaba contra el vacío negro. Daniel, sentado en la cabina, observando los controles mientras Sert pilotaba la nave, sus manos movidas con precisión, sus ojos dorados enfocados. ¿Cuánto tardarán en venir tras nosotros? Daniel preguntó algo.
No apartó la mirada de los controles. Ya vienen. Daniel exhaló, pensó, la reina lo miró. ¿Tienes miedo? Él sonrió con suficiencia. Si lo tuviera, ¿cambiaría algo? Esbozó una pequeña sonrisa cansada. No hubo silencio. La cabina se llenó por un momento antes de que Daniel volviera a hablar. ¿A dónde vamos? Surt dudó antes de responder. A las colonias exteriores. Hay quienes se resisten al imperio. Aquellos que escucharían. Daniel asintió lentamente. ¿Quieres iniciar una rebelión? El control de la reina sobre los controles se apretó. Quiero detener una guerra. Antes de que comience, Daniel se reclinó. El Caín no lo permitirá. Sé que la voz de ese era firme, pero no me quedaré de brazos cruzados. Mientras el imperio cae en la ruina, ese exsalvador creía que podía gobernar a través del miedo para siempre, pero se equivoca. Daniel la miró por un momento. Esta no era la misma reina que había conocido en el palacio. Esta era una líder. Lo estás arriesgando todo, dijo. Sus ojos dorados se encontraron con los suyos. ¿Tú también? Daniel rió entre dientes. No tenía mucho que perder. La reina ladeó ligeramente la cabeza. Entonces, tal vez sea hora de luchar por algo. Durante mucho tiempo, a Daniel solo le había importado sobrevivir, pero ahora, las cosas eran diferentes. Nunca había planeado ser parte de algo más grande, pero el destino tenía otros planes y esto era solo el comienzo. La casa comienza de vuelta en ese mundo natal de Salvador. Kbor se paró. Antes, su flota, una enorme armada de naves de guerra, se extendía por el cielo. Sus cascos oscuros brillaban bajo el sol alienígena. Cazadores de élite, asesinos y guerreros permanecían firmes esperando su orden. Bor levantó una mano. La reina se ha perdido. Declaró que su voz resonaba en el hangar. Ha sido corrompida por una especie inferior. Cree que puede escapar. Cree que puede cambiar nuestro imperio. Sus ojos ardían de furia, pero se equivoca. Se giró hacia su flota. Encuéntrala. Tráela de vuelta y mata al humano. Las naves de guerra rugieron a la vida. Los motores se encendieron al despegar hacia el cielo. La caza había comenzado. La nave se sacudió violentamente cuando una explosión rugió tras ellos. El transporte de la reina viró hacia un lado, esquivando el fuego enemigo. Las naves de guerra Born Excel se acercaban. Sus enormes agujeros oscuros bloqueaban las estrellas distantes. Daniel se aferró al costado de su asiento. Supongo que no tenemos armas. Las manos de ese se movieron rápidamente sobre los controles. Este es un miembro de la realeza. Nave deportiva, no una nave de guerra. Daniel soltó un suspiro. Genial. Así que estamos volando. Cápsula de escape. Sert no respondió. Sus ojos dorados estaban fijos en la pantalla. Buscando una salida, aparecieron más naves enemigas. Sus sistemas de puntería rojos. Fijándolas, una voz crepitó por el comunicador. Caín, Borsk, algo, detén esto. Insensatez. La voz profunda del rey gimió por los altavoces. No puedes correr. No puedo. Me rindo ahora y seré misericordioso. La mandíbula de ese se tensó. Ella pulsó un interruptor, cortando la transmisión. Está mintiendo. Daniel asintió. Sí, me lo imaginé. Las alarmas de la nave volvieron a sonar. Misiles entrantes. Los dedos de Sur. Voló sobre los controles, esquivando a la izquierda y luego a la derecha. Un misil los esquivó por poco. Explotando en el vacío del espacio, la onda expansiva sacudió la nave, pero permanecieron intactos. La mente de Daniel corría. No podían escapar de la flota para siempre. Necesitaban ayuda. ¿No dijiste que había rebeldes en las colonias exteriores?, preguntó. Sus ojos parpadearon hacia el sí. Entonces déjame llamarlos. Daniel dijo algo. Dudó solo un momento antes de tomar una decisión.
Ella activó la baliza de emergencia, enviando una señal de socorro a las colonias exteriores. Esperemos que reciban el mensaje, murmuró. Daniel sonrió con suficiencia. Esperemos que realmente les gustes. La elección de la reina. El enemigo Flick estaba ganando terreno. Sus naves de guerra se acercaban. Rodeaban el transporte de la reina. La voz del rey se escuchó de nuevo. Más frío esta vez. Esta es tu última oportunidad. Sert respiró hondo. Su mente estaba despejada. Había tomado su decisión hacía mucho tiempo. Elijo la libertad. Dijo entonces. Algo sucedió. Un estallido de luz azul brillante cruzó la oscuridad del espacio. Desde el otro lado del campo de batalla, emergió una flota de naves rebeldes. Pequeñas pero rápidas, sus armas estaban preparadas. Las colonias exteriores habían respondido. El comunicador cobró vida. Una voz áspera se escuchó. Reina Sert, este es el capitán Orin de los mundos libres. Parece que necesitas ayuda. Los labios de ese se curvaron ligeramente. Te tomaste tu tiempo. La flota rebelde abrió fuego, lanzando un ataque sorpresa contra las naves de guerra de las explosiones iluminaron el vacío cuando el enemigo fue sorprendido. El equilibrio había cambiado. Daniel sonrió. Ahora esto es más parecido. Con el enemigo distraído, algo hundió la nave por un hueco en la flota, dirigiéndose hacia las fuerzas rebeldes. La guerra rugía tras ellos, pero ahora tenían una oportunidad mientras volaban hacia un lugar seguro. Daniel se giró hacia ella. ¿Qué pasa después? Los ojos dorados de Sur brillaron con una expresión de determinación. Ahora luchamos por el futuro. La batalla acababa de comenzar y la humanidad ya no estaba sola.